esa caja tiene 3 dimensiones: longitud, anchura y altura. ¿Y dónde está la cuarta dimensión? Bueno, eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni si realmente existe. Todo lo contrario, doctor. La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras 3. Más aún, no podrían existir sin ella. Caballeros, todo lo que les pido que hagan es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento en la cuarta dimensión. Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo. 1:33, bienvenidos amigos a la nave radiofónica del misterio, Milenio 3. Y además lo hacemos con un sentimiento de verdad, de homenaje, de justicia a un personaje que me he vuelto a reencontrar en la balda de mi biblioteca. En la portada, un extraño artilugio, un nombre, Enrique Gaspari Rimbaud, una primera edición, 1881. Título: El Anacronópete. Es un libro que pasó sin pena ni gloria. Es un libro que acabó sepultado por el olvido. Escribir en España en el siglo XIX no era nada fácil. Sigue siendo muy difícil. Pero amigos, al pasar la vieja tapa dorada, con una ilustración, nos encontramos con un maquinario, el Anacronópete, raíz griega de el que viaja, el que vuela, mejor dicho, hacia atrás en el tiempo. Hay una ilustración, una especie de trompetas, una estructura troncocónica o piramidal surcando los cielos. 1881. Realmente, 10 años antes de la famosa máquina del tiempo, del concepto inventado por H.G. Wells, de que todo el mundo abrazase con éxito esa obra que ha transcurrido y ha trascendido en el tiempo, un español olvidado no solo realizaba la primera novela de la historia con el concepto viajar en el tiempo, sino que el ilustrador de ese libro, Soler, dibujaba por vez primera en la historia algo parecido a una máquina del tiempo. Ocurrió en España, pero todos lo hemos olvidado. Enrique Gaspari Rimbaud hoy viaja en el tiempo y en el 2014 le recordamos. Su novela es inencontrable. Contaba la historia de un astrofísico zaragozano, como suena, que inventando una serie de conceptos nuevos, lograba un artilugio para viajar con unos colegas en el tiempo. Y viajaban primero a la época de Colón, después cambiando las ondas gravitacionales, en esta novela incluso con sarcasmo y cierta sátira de la época, de su tiempo, llegaban hasta Rávena en el 690. El Anacronópete, o el que viajaba atrás en el tiempo, activaba las turbinas y llegaba ni más ni menos que hasta el siglo III en China. Uno de los últimos capítulos lleva al profesor zaragozano y su comitiva en el tiempo, ni más ni menos que hasta Pompeya, en el 79, en el momento de la explosión del Vesubio. Los viajeros del tiempo, cuando, ojo, nadie en el mundo había imaginado ese concepto, observaban las grandes llamaradas del Vesubio. Fue diplomático, fue escritor, fue viajero, murió fuera de España y su obra nunca se reeditó. Solo algunos estudiosos recientemente han hecho alguna copia intentando homenajear al hombre que se adelantó a H.G. Wells. Oficialmente, históricamente, Wells creó la gran novela, cambió el parámetro. ¿Y si pudiésemos viajar atrás en el tiempo? ¿Y si pudiésemos viajar hacia el futuro? Esta pequeña joya que tenemos aquí es la primera novela considerada ciencia ficción en España. Esta pequeña novela, esta pequeña joya, esta pequeña historia de anticipación, contaba cosas que luego han ido muy al hilo de la ciencia, curiosamente, pero Gaspari Rimbaud no tenía ningún elemento lógico para suponer lo que supone en su obra. ¿Qué quería aquel profesor de Zaragoza, protagonista del Anacronópete? Viajar, como no, al misterio, al origen de la vida. No se conocía, por supuesto, faltaba un siglo para empezar a hablar del Big Bang, y en el Anacronópete los viajeros quieren llegar a ese punto de inicio del todo. ¿Y cuándo lo calculan? En el siglo 30 a.C. En 1881, el siglo 30 a.C., el 3000 a.C., era el inicio de la humanidad. ¿Y qué le ocurre al Anacronópete? Estoy por no desvelarlo, pero es tan difícil de conseguir el libro que
el anacronópete estalla, porque es tan fuerte el fulgor que contempla y tan imposible de admitir el misterio del inicio de las cosas, que la novela acaba bruscamente. Es un viaje en el tiempo detenido. Gaspar hizo otras novelas. En una hablaba de corrupción, en otra hablaba de recalificación de terrenos, en otra de cómo se compraba un diputado. Todo un personaje. Seguro que hoy más reconocido después de estos minutos. Enrique Gaspar y Rimbaud, el español que viajó en el tiempo antes que nadie. Pues hoy os proponemos eso exactamente, viajar en el tiempo. Porque la ciencia está llegando a límites que antes serían ficción. Tenemos el estudio 1 de la cadena SER lleno de buenos amigos, además. Va a ser un viaje como casi en común, ¿no? Nos sentimos especialmente arropados esta noche con gente además del gremio, gente que ama la radio, que ama la comunicación. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a viajar en el tiempo, no sé si al pasado o al futuro, a ambos sitios, hay mucho misterio. Vamos a adentrarnos en lugares comunes del misterio, qué pasó con ellos, vamos a adentrarnos en la conspiración y vamos también a hablar de la ciencia, porque la ciencia llega a un momento, iba a decir pobre, no pobre, pero Gaspar y Rimbaud se imaginaría en el 2014 ponerle una tableta a este hombre delante. Igual lo había imaginado también el Julio Verne español, a partir de esta noche, yo creo. Vamos a abrir las vías de contacto, lo primero, porque me gustaría mucho saber de esa posibilidad real, del anacronópete real, del viaje de la física cuántica real. Nuestros espectadores, ¿a dónde elegirían ir? Es una pregunta que siempre se hace y no es nada sencillo responderla, ¿no? Te dan una oportunidad, un viaje en el tiempo. ¿A dónde irías? Venga, pues vamos a lanzar esa pregunta. Si tuvieras esa maquinita que muchos, además vamos a repasarlos durante esta noche, aseguran haber tenido entre sus manos para viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ¿dónde iríais? Pues que nos lo pongan en las vías de contacto, en Twitter, en Facebook y en Google+, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, y si quieren hacerlo por correo electrónico, milenio3 con número @cadenaser.com. Por supuesto, vamos a hablar de un personaje, un mito, una falacia, un fake, una especie de truco de internet. Hay quien defiende, que es lo que a mí me sorprende, igual el que está engañado con su escepticismo en este caso soy yo, hay un nombre, John Titor, ¿no? El más famoso viajero en el tiempo desde la era de internet. Es el viajero en el tiempo, no del anacronópete de Rimbaud, sino ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué hay detrás de algunas apariciones misteriosas que indican que quizá todo eso que vemos como apariciones, fantasmas, ¿por qué no? Seres extraños junto a luminarias, los llamados ufonautas o humanoides. Hay una teoría que viene de lejos. ¿Y si fuésemos nosotros mismos en los curiosos designios del espacio-tiempo? Si fuesen nuestros propios ojos mirando a criaturas que han quedado atrás. Por supuesto, conspiración y un sinfín de historias, pero fijaos, amigos, porque toda la noticia surgía con un científico. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a escuchar algo primero, si te parece. Muy bien. Y luego me cuentas quién lo ha dicho, porque hablamos del viaje en el tiempo conectados a la actualidad. Siempre está ahí. ¿Os acordáis, por cierto, de una noticia que dimos? Yo quiero preguntarle luego a nuestro invitado José Manuel Nieves por aquella historia tan rara. Recuerdo la portada del Mundo, viajar en el tiempo será posible. Aquí mismo nos quedamos emocionados. Aquello de los neutrinos, aquel experimento, que si luego el enchufe estaba mal, algo muy raro pasó con todo eso. Hay quien piensa que callaron la boca de aquellos científicos. ¿Qué pasó? Bueno, pues era un científico de prestigio. Dice que sí, que se puede viajar en el tiempo. Vamos a escucharle. Viajar en el tiempo, una de las fantasías más antiguas de la humanidad. ¿Pero es posible? ¿Quién de nosotros no se ha preguntado qué ocurrirá en el futuro? ¿O quién no querría ir al pasado para contemplar eventos históricos o cambiar algo de nuestra vida? ¿Pero eso es una posibilidad real? Voy a contestar a esa pregunta para ustedes. La respuesta es sí. 1:42 con Fermín Agustín, Noel Calero, en la Nave del Misterio, que regresa nuestro compañero. Él sí que es un crononauta, ha vuelto de uno de sus viajes por el espacio-tiempo. Santi Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Claro, entonces, buenas noches. Muy buenas noches. El ya mencionado amigo de la ciencia y amigo de este equipo, José Manuel Nieves, bienvenido. Hola, buenas noches. Que te guste a ti mucho la radio en la madrugada, ¿eh? Mucho, me encanta. Y hay mucho que hablar de la ciencia. Tú me dijiste, si os interesa el viaje en el tiempo, este es el científico, este que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí. Diego, ¿qué sabemos de este hombre?
Bueno, hemos escuchado a Ronald Mallet, que es un físico teórico de la Universidad de Connecticut y que forma parte, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Física. Durante años, este hombre ha estado trabajando en los planos para construir una máquina del tiempo. Una máquina que en su diseño utiliza un giroscopio láser de anillo y se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein, una teoría postulada en 1905, que dice, entre otras cosas, que al tiempo le afectan el desplazamiento y la velocidad. Estamos, Iker, por supuesto, te imaginarás, ante un desafío científico, en ese dudoso límite que separa la realidad de la utopía, pero es curioso porque este desafío se desencadena en un niño. Hay una historia detrás de todo esto. Una historia humana profundamente, de novela un poco también, ¿no? Sí, es una especie de despertar de conciencia, una búsqueda incansable que todavía hoy continúa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué le ocurrió a Ronald Mallet cuando tenía 10 años? Pues él mismo nos lo cuenta. Yo era el mayor de 5 hermanos. Crecí en el Bronx y mi padre reparaba aparatos de radio y televisión. Para mí, él era el centro de mi universo. Parecía estar muy sano. Pero lo que no sabíamos, quizás sí mi madre, era que tenía un corazón muy débil. Murió de un infarto fulminante a los 33 años. Yo tenía 10 años y aquello me devastó. Después de su funeral no me importaba vivir o morir. Me dejó algunas cosas. Una de ellas fue el amor por la lectura. Me encanta leer ciencia ficción. Un año después de su muerte me encontré con el libro que cambió mi vida, La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Pensé, aquí está, esta es la respuesta. Si puedo construir una máquina del tiempo, podría volver atrás, verle de nuevo y quizás salvar su vida. Y de pronto, a las 2 menos cuarto, ya no imaginamos a un frío científico en el laboratorio, sino a un niño que quiere recuperar a su padre. Y de pronto la historia de átomos y de fórmulas en la pizarra se convierte en algo muy humano que todos hemos sentido alguna vez. Volver atrás en el tiempo, arreglar lo que hicimos mal, volver a estar en esa situación donde quizá no estuvimos, quién sabe. Son los trucos del espacio-tiempo. Estamos hablando de un imposible. Desde luego le da otro tono a esta historia. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego nos hablarás de los visitantes, pero de repente, como este científico en esta declaración ya gira todo. Que esto empieza por un anhelo personal, que esto no es un sesudo personaje de ciencia que ha estado estudiando derivadas, integrales, el tiempo. No. Esto es una especie de búsqueda de algo que le traumatizó, Diego. Sí, de hecho durante años él se reserva, ¿no?, la verdadera intención de las investigaciones que hace en la Universidad de Connecticut. Tiene miedo a que sus colegas lo consideren una especie de chiflado y mantiene todas estas investigaciones en secreto. Como te digo, hoy es profesor de física de la Universidad de Connecticut, pero la verdad es que el tiempo no lo ha cambiado. Él tiene ahora mismo casi 70 años, se dedica a hacer conferencias a lo largo y ancho de Estados Unidos, explicando cómo él construiría una máquina como la de H.G. Wells. ¿Qué principios? Él, Diego, permíteme, sí. Él sigue siendo, con 70 años, el niño que perdió a su padre y que el anhelo es reencontrarse con él. Sí. Él explica a quien quiera oírle sus proyectos, ¿no? Sus ideas para construir esta máquina del tiempo. De hecho, él en 2006 publica un libro con todas estas teorías. El libro se llama Viajero del tiempo. Fíjate, el subtítulo es Una misión personal de un científico para hacer del viaje del tiempo una realidad. Por supuesto, las teorías de vez en cuando se han encontrado con algunas objeciones serias por parte de otros científicos, pero, como tú decías al principio, ahora Mallet ha vuelto a saltar a los medios de comunicación al postular que se podría mandar una formación de partículas al pasado en código binario, aunque por supuesto solamente sería posible retrotraernos hasta momentos temporales en los que haya sido posible leer esos códigos binarios. Bueno, ¿en qué se basa Ronald Mallet? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son las bases que él tiene para construir esta máquina del tiempo? También, si quieres, lo podemos escuchar de su propia voz. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial. En pocas palabras, lo que dice esa teoría es que al tiempo le afecta el movimiento. Es decir, que cuanto más rápido se mueve el reloj, más se ralentiza el tiempo. Cuando hablo de un reloj no hablo solo de un mecanismo, sino del ritmo cardíaco, del metabolismo. Eso es un reloj. Así que, cuanto más rápido te mueves, menos envejeces. Podríais pensar, un momento, ¿esto se ha demostrado? Sí. Mucha gente no sabe que en 1971 se hizo un experimento crucial en el Observatorio Naval.
Lo que hicieron fue sincronizar dos relojes atómicos, los mecanismos de medida más precisos que tenemos. Uno de ellos se custodió en el observatorio y el otro se colocó en un jet que voló alrededor del mundo casi a la velocidad del sonido. Cuando el experimento finalizó, el reloj atómico del jet se había ralentizado en comparación con el que seguía en el observatorio. Esto significaba que el ritmo cardíaco de los científicos que iban a bordo había ido más lento. Es decir, comparativamente eran más jóvenes que sus colegas en tierra. Os preguntaréis por qué esto no apareció en los titulares de todos los periódicos. Básicamente porque la diferencia fue de unas fracciones de segundo. El efecto depende de la velocidad. Y por eso, aunque el avión alcanzó la velocidad del sonido, hablamos de una velocidad muy lenta en comparación con la velocidad de la luz. Pero cuando tengamos cohetes que puedan viajar a la velocidad de la luz, podremos ver este efecto cuantificado no en fracciones de segundo, sino en años. Aquí este hombre da una clave clarísima, ¿no? Cuando consigamos lo que parece imposible, viajar a esa velocidad de la luz, se podría producir el milagro, no de distancias tan cortas en el aspecto cronológico, sino mucho mayores. Es sorprendente, compañero José Manuel Nieves, director área de ciencia de ABC, que haya científicos de primer nivel pensando en algo que nos retrotrae a eso, a H.G. Wells, a los locos, a prototipos para viajar en el tiempo. Tú me lo dijiste y que me parecía increíble. Sí, pero no es el único. Hay toda una escuela rusa que está trabajando activamente desde hace décadas en estos problemas, ¿no? Y toda la física entera, toda la física en general, desde que existe la física cuántica, uno de los problemas más acuciantes que ha tenido y más interesantes es precisamente el problema del tiempo. Pero claro, es un problema complejo porque lo primero que hay que definir es qué es el tiempo. Y no sabemos lo que es el tiempo. Imagínate, o imaginémonos todos, una forma de definirlo podría ser que es una medida del cambio de las cosas, de la evolución de las cosas. Si tú te quedas mirando este libro durante 100 años, pues lo verás como se va arrugando, se va deteriorando, todo se va llenando de polvo, es decir, las cosas cambian. Pero imaginémonos un mundo estático en el que nada cambiara, en el que no se moviera nada, en el que no envejeciéramos jamás, en el que no nos moviéramos ni siquiera. Pues ¿se podría decir que hay tiempo en ese mundo o no? Es decir, el tiempo y el movimiento efectivamente son uno. De hecho, Einstein eliminó los términos espacio y tiempo y acuñó el término espacio-tiempo. Nosotros podemos ir de aquí a Barcelona recorriendo un espacio, 600 y pico kilómetros, pero necesitamos un tiempo para hacerlo, es indivisible. Y además, como muy bien habéis explicado hace un momento, con la teoría especial de la relatividad, cuanto más rápido va una persona con respecto a un observador, el tiempo pasa más lentamente para él y más rápido. O sea, imagínate que fuéramos en un tren a la mitad de la velocidad de la luz. Los que estuvieran fuera de ese tren y miraran dentro, parecería que nosotros apenas nos movemos o nos movemos en cámara lenta. Y nosotros mirando a los que se mueven fuera parecerían todo lo contrario, moverse como en cámara muy rápida, muy rápida. Entonces el tiempo está transcurriendo de forma distinta si estás dentro de ese tren que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz que si estás fuera. Cuando tengamos un tren, cohete, nave, lo que sea, por tanto, según defiende este científico, es complicadillo, próximo a la velocidad de la luz, claro, complicado ahora con nuestros parámetros. Sí, exacto. Tendríamos una ventaja ya no de segundos, sino de años, según él. De años o incluso de siglos, porque este experimento del año 71 de los relojes atómicos se ha repetido varias veces después, y con relojes mucho más precisos que los del año 71, y se ha repetido mandando de esta pareja perfectamente sincronizada de relojes, dejando uno en tierra y mandando uno al espacio, con el transbordador espacial, han estado en la ISS, es decir, se ha hecho, y todas las veces se comprueba que esta teoría de Einstein es verdad. El tiempo se dilata, se estira. Además, todos nosotros viajamos en el tiempo. No nos damos cuenta, pero viajamos en el tiempo hacia el futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. Y no lo podemos parar, no podemos echar para atrás. La cuestión es que lo que para nosotros es imposible, hay una rama de la física, una parte de la física, que es la física cuántica, donde allí, en ese subreino de lo minúsculo, de lo pequeñito, de las partículas subatómicas, ahí ocurren cosas que nosotros no podemos explicar y no podemos reproducir. Y algunas de esas cosas son compatibles con movimientos en el tiempo.
Y de eso vamos a hablar, José Manuel. Nos va a hablar Santiago Camacho de un experimento en la Universidad del País Vasco, por cierto, de última hora. Se habla de congelar el tiempo. Me lo cuentas ahora porque tenemos a Aldo Gómez, compañero de los servicios informativos. Aldo, porque ha ocurrido... Bueno, esas noticias que nunca se quieren dar, ¿no? Pues sí, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos a Murcia. Como les contábamos, en el Arguero se ha registrado un grave accidente de tráfico, un grave accidente de autobús en la carretera de Calasparra, a la altura de la Venta del Olivo. Hablábamos de 7 muertos, pero la cifra ha aumentado, así que actualizamos la información. En el lugar del siniestro sigue un compañero de la cadena SER en la región, Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Son 10 ya los fallecidos y la cifra de heridos no para de subir. Hasta 40 personas iban en el interior del vehículo. Todas han sido ya trasladadas a los hospitales de distintos puntos de la región, sobre todo de la capital. La zona sigue acordonada. Se ha levantado el autobús, que está literalmente chafado. En una de sus puertas vemos una imagen de la Virgen de las Maravillas, muy popular en la zona, que ha quedado literalmente destrozada. Las personas que iban en el interior venían de una excursión desde Madrid, de una parroquia de la localidad murciana de Bulla. Su alcalde ya está aquí. También se ha acudido a la zona el presidente de la comunidad autónoma, el delegado del gobierno, que en estos momentos inspeccionan el autobús. Dolor y consternación en la región de Murcia por este que es uno de los accidentes más graves de la historia de nuestra comunidad. Gracias, Javier. En el boletín informativo de las 3 de la madrugada, Iker, las 2 en Canarias, actualizaremos la información y pendientes también en nuestra página web en cadenaser.com. Muchas gracias, Aldo, por la información. 1:55, pues lo hablaba yo con algunos de los buenos amigos que nos visitan esta noche, que tenemos nutrido, no es lo normal, es algo muy poco habitual, único diría yo, tener este público al que nos une afecto en esta noche. ¿Y sabéis lo que yo pensaba ahora mismo, compañeros? Haciendo casi, si me permitís, una extracción en el espacio-tiempo. Cuando suenan estas músicas que pone Noel, estas músicas, Noel, y nosotros hablamos de nuestras cosas, da la impresión de que estamos en una burbuja, que los problemas cotidianos no nos afectan, que la nave milenaria tiene eso. Al margen de que no le guste más un tema, le guste menos otro, le guste, da la impresión, y es la magia de la radio, la maravilla de la radio, de la comunicación, que de pronto el mundo se ha detenido, nunca mejor dicho. Estábamos escuchando a José Manuel Nieves, nos estaba explicando una serie de cosas, unos experimentos que se están haciendo, y parece que la vida cotidiana, la que va a un segundo por segundo, no sigue, se ha detenido. Estamos en un mundo de ensueño, en nuestro propio mundo, y de pronto vienen los compañeros y nos cuentan la cara amarga, ¿no?, que está ahí. Por eso también la función que tenemos, todos, pienso, es la de abstraernos en ocasiones sin perder la perspectiva de lo que pasa, porque somos la SER y tenemos que contarlo. Pero qué maravilla también para mucha gente, yo lo entiendo, es por un momento dado poder apartarse, ¿no?, del bramar de lo cotidiano y, por ejemplo, ahora imaginar cosas, conceptos, el anacronópete, el viaje en el tiempo, que habitualmente no están, ¿no? No están recorriendo las calles. Las calles están siendo recorridas por noticias habitualmente negativas. Una auténtica pena. Nuestro apoyo, nuestro abrazo a toda esa gente de Murcia, donde hay tanta gente que sigue el programa. Una tierra de muchísimo misterio, de muchos misterios, y ojalá, ¿no?, la cuenta pare ahí, ¿no? Hablamos de retrasar el tiempo, y es que el drama, la muerte, lo terrible, está siempre a la vuelta de la esquina, siempre es algo que le pasa a otro. Por eso muchas personas que han tenido el drama en su vida sueñan, como este científico, con volver atrás en el tiempo. Nos hablaba José Manuel Nieves de algunos experimentos, de algunos conceptos, los rusos, los relojes atómicos. Yo eso lo desconocía, me interesa, pero tú me contabas, Santi, que en este momento en la Universidad del País Vasco ha pasado algo que quiero conocer y que la audiencia quiere conocer también. Pues sí, cuando hablamos de física cuántica y cuando hablamos de astrofísica, a veces los conceptos son tan extraños que a los que estamos acostumbrados al mundo tangible, tridimensional de la Tierra, se nos escapan. En el mundo de la astrofísica hay un concepto que lo conoce bien José Manuel Nieves, que es el de la expansión del universo y el de la aceleración de la expansión del universo. El universo no se está expandiendo, pero no se expande a una velocidad uniforme. Se ha descubierto que cada vez esa expansión se está acelerando. Los científicos hasta ahora habían inventado un concepto que era el de la energía oscura, algo teórico que nadie ha visto, que nadie ha comprobado, pero que podía explicar, en pizarras llenas de números, podía explicar perfectamente esa aceleración. Pero, y nos encanta traer investigaciones que ocurren en este país, un equipo de científicos de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Salamanca, formado por José Senovilla, Marc Mars y Raúl Vera, han llegado y han publicado en una revista científica muy prestigiosa una conclusión diferente y que no puede ser más sorprendente.
el universo no está acelerando su expansión, según ellos, y tienen muchísimas matemáticas absolutamente inescrutables para un profano como yo, pero que evidentemente serán correctas para justificarlo. No, el universo no se está acelerando, es el tiempo el que se está ralentizando, según ellos, y es una tendencia universal, es decir, pronostican que dentro de miles y miles y miles y millones de años, algún día el tiempo llegará a detenerse, llegará el universo a congelarse en un determinado estado. Desde luego son de esas cosas que efectivamente, pues esos dos campos como la astrofísica y la física cuántica, pues de vez en cuando nos sorprenden. Es muy curioso esto que cuentas, Santi, porque hace apenas una semana o así publiqué en el periódico un artículo de otro grupo de investigadores, estos no eran españoles, eran norteamericanos, que decían que algo inaudito también, ¿no? Que es que los universos paralelos no solamente existen, sino que están interactuando con el nuestro y el nuestro interactúa con ellos. Universos paralelos, esa cosa que yo he leído siempre en los libros de misterio. Claro, pero los universos paralelos tienen mucho que ver con el tiempo y con el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque la física, que ha retorcido la realidad hasta el punto ya, hasta puntos más allá de la comprensión del común de los mortales, ¿no? Una de las cosas que dicen es que los viajes en el tiempo, la doctrina principal científica dice que no son posibles, ¿no? Luego, si quieres, entramos en explicar. Hay un acuerdo general en la ciencia de que no va a ser posible. Con algunas discrepancias como estas que hemos visto antes, ¿no? Pero, claro, hay una cuestión que nadie explica o que es muy difícil de explicar. ¿Por qué los ladrillos de los que estamos hechos, por qué las partículas subatómicas pueden hacer cosas que los conjuntos de partículas, como nosotros, no podemos? ¿Por qué el viaje en el tiempo sí es posible a nivel pequeño, pero no...? Es compatible, o sea, yo no digo que sea posible, no lo sabemos, pero desde luego las cosas que suceden y los comportamientos que vemos de las partículas subatómicas son compatibles con movimientos en el tiempo, con viajes en el tiempo. De hecho, una vez, recuerdo en el programa también, estuvimos hablando de un experimento en el que habían inducido a una partícula en el pasado desde el presente para que se comportara de una determinada forma. Es decir, las leyes de la física que nosotros conocemos y a través de y que nos permiten movernos no funcionan a nivel subatómico y son diferentes. Y una de esas leyes afecta al tiempo. Entonces, este grupo de investigadores lo que decía es que la física cuántica, la mecánica cuántica, podría ser el nexo de unión de todos los universos paralelos que existen, que son un número n, pongamos infinito, y que igual que una partícula tiene un estado de indeterminación, que es una de las características de las partículas, ¿no? Son medio energía, medio materia, no se sabe muy bien, se materializan cuando es necesario, cuando no, pasan a través de las cosas, están aquí, luego están allí, están en dos sitios a la vez, es decir, unas cosas que las cosas materiales no podemos Están hacer. Aquí y allí, no han pasado por el medio. Sí, todo ese tipo de cosas, o están aquí y luego están antes, y luego te la cargas y resulta que antes estaba, o sea, unas cosas absolutamente como de no creer. Bueno, pues podrían ser el nexo de unión compartido por todos estos universos. Es decir, cuando enlazo otro concepto, cuando hablamos de viajes en el tiempo, una de las críticas que se le pone es la de la paradoja temporal. ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo? Bueno, pues entonces, claro, evidentemente no habría nacido ni mi padre, ni habría nacido yo, y entonces, ¿cómo es posible que yo vaya...? Pero los universos paralelos al mismo tiempo resolverían esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaría si en el momento en que yo mate a mi abuelo el universo se divide en dos? Uno en el que yo mato a mi abuelo y otro en el que no. Entonces, esa posibilidad, esa apertura, esa ramificación del universo se produciría cada vez que algo sucede. Es decir, ahora mismo hay otro universo en el que yo no estoy hablando en este programa, otro en el que tú no estás, otro en el que no existe ni siquiera la radio, otro en el que todavía hay dinosaurios, es decir, cualquier realidad podría ser posible. Universos paralelos. ¿Cuándo empezaron las historias de viajes en el tiempo? Porque evidentemente vamos a vagar entre la ciencia, lo que sabe la ciencia, qué habrán hecho estos rusos, ¿no? Nos va a contar la historia, Santi, de un judío que es alucinante, que dicen que inventó algo tremendo, cosas de Santi, ahora nos lo contará. Pero ¿desde cuándo se empieza a hablar de viajes en el tiempo? Porque antes del Anacronópete, mucho antes, desde el medievo, hay historias de gente que viajó en el tiempo. Y esto sí que es curioso.
y entronca, es otra forma del saber, con la España mágica en este caso. Hay un sitio, Clara, maravilloso, que es el monasterio de Leire, ¿no? Sí. Un sitio que recomendamos la visita, mágico donde los haya, con mucha historia. Ahí localizamos uno de los primeros viajeros en el tiempo españoles, porque también queremos saber de ellos. ¿Quiénes son? Supuestamente. Sabemos que el tal Titor, que luego nos contará Carmen, es el viajero en el tiempo, fraudulento o no, yo no lo sé, luego lo veremos, de la época de la red. Pero muchos siglos antes de la red ocurrió algo en las mismísimas puertas de este monasterio románico de Navarra. Sí, efectivamente, una historia que, si bien, como has explicado antes, cabalga un poco entre esa leyenda, ¿no?, y la realidad, lo cierto es que el personaje existió como tal, el abad Virila, del cual hay referencias escritas en el siglo X, y se hace mención a él como testigo en algunas historias que se dieron en la zona. Bueno, pues él era un fervoroso, como buen abad, seguidor de la doctrina y era muy asceta y muy místico, y entonces él tenía una inquietud muy grande por conocer cómo sería el paso del tiempo ante el Altísimo. Y esto él en sus plegarias oraba, él hacía un paseo todos los días matutino a los alrededores del monasterio, llegaba hasta una fuente que recibe su nombre, que hoy se puede incluso visitar, y pedía y rogaba que se le mostrara ese enigma, ¿no? Y un día, en uno de esos paseos, pues llegó al lugar de la fuente, se aposentó y había un ruiseñor y se puso a cantar. Y él se quedó escuchándolo extasiado, con tanto éxtasis que cuando se quiso dar cuenta pensó que se le había hecho tarde en las faenas del monasterio y corrió por el camino, aunque si bien ya bajando notó algo extraño, como si el paisaje hubiera cambiado, como si aquello no se pareciera al mismo paisaje que conocía a diario. Y al llegar al monasterio, el monasterio parecía más grande también. Llamó a la puerta y el hermano portero no le reconoció, pero lo curioso es que él tampoco reconoció al hermano portero. Y al parecer armó tal escándalo que le dejaron entrar. Y entonces, ¿pero quién es usted?, le decían. Yo soy el abad Virila. Y entonces se quedaron atónitos porque, viendo un poco la documentación del monasterio, recordaron la presencia de un abad que se llamaba como él y que había desaparecido 300 años antes cuando fue a dar un paseo a los alrededores del monasterio. Son historias que forman parte quizá de la leyenda, pero de un deseo en el pueblo de conocer a aquellos que se adentraron en el terreno más prohibido. Se ha viajado al inframundo, se ha viajado al espacio, se ha viajado al confín de los mares, pero ¿se ha viajado atrás en el tiempo o al futuro? Hay muchas historias que vosotros ya conocéis. Algunas durante mucho tiempo se dieron por certeras, por auténticas. Sin duda, una de las más espectaculares era el atropello de un misterioso personaje en mitad de Nueva York. De pronto, en pleno 1950, en el mes de agosto, un individuo con un gabán de invierno, con un sombrero como de otra época, con unos zapatos anticuados, y que además parece sorprendido ante la batería de coches que salen del paso de peatones, y casi, según los testimonios, según lo que se contó en esta historia, se deja atropellar. Cae muerto. Le miran en el gabán, la policía le interroga de alguna forma post-mortem, es decir, viendo qué tarjetas puede haber ahí, qué documentos, qué DNI, y se encuentran con una tarjeta que pone Rudolf Fenz. Se pone a investigar el Departamento de Policía de Nueva York, hay una serie de complicaciones y al final descubren que hay un Rudolf Fenz, que es una persona que no tiene nada que ver con ese individuo. Indagan un poco más y descubren que es su nieto y que se contaba la historia de que hacía mucho tiempo, a final del siglo XIX prácticamente, Rudolf Fenz, abuelo, salió una de esas tardes cuando Nueva York desde luego no conocía los coches, ni conocía las estructuras ni los edificios, y no volvió jamás. Apareció de repente en un salto en el tiempo. Esto se contó muchas veces y muchos, es verdad, lo teníamos como un elemento más del mundo del misterio. Parece ser que esto era una leyenda urbana, creada en una revista nórdica. Pero, ¿por qué encajó tanto en el pueblo americano de los 60 y los 70? Porque se empezaba a hablar de la posibilidad de una física nueva, de viajar en el tiempo. Empezaban las primeras películas a contarnos que el viaje era posible. ¿Sabe algo de física? Accediendo a física. Ingeniería mecánica. Óptica dimensional, cronografía, casualidad temporal, paradoja temporal.
¿Viajar en el tiempo? Sí. ¿Accediendo a ciencia ficción? No, aplicación práctica. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado? Porque no se puede viajar a nuestro pasado. Pero, ¿y si fuera posible? No lo es. Disculpe, ese es un tema sobre el que puede confiar en mí. Accediendo a los escritos de Isaac Asimov, H.G. Wells, Harlan Ellison, Alexander Hardegger. Hábleme de este. Hardegger, 1869 a 1903. Científico americano con tendencia a excéntricas teorías que incluyen un tratado sobre la creación de una máquina del tiempo. Hasta en las películas se menciona a H.G. Wells, claro, y nadie se acuerda de Enrique Gaspar, el anacronópete. Todo el mundo nos menciona un personaje. Pasamos del abad Virila a su representante hoy en la red. Y os digo una cosa, yo de antemano no me lo puedo creer. Tengo que decirlo así. Pero ¿por qué cuando nace la red prácticamente, o cuando la red se populariza en el mundo, surge un nombre, Santi lo sabe muy bien, le ha seguido la pista, que no se ha podido borrar del inconsciente colectivo digital? Un nombre y un apellido, y un viajero en el tiempo. Y ojo, miles de personas que le ayudaron en su cometido y que consideran que es una verdad. Yo, aunque sea en forma comprimida, de una vez por todas, en este homenaje a los viajeros en el tiempo y a la posibilidad del viaje en el tiempo, quiero saber qué se sabe de este tipo, de este individuo, si es que existió alguna vez, claro. Pues mira, Iker, todo comienza el 2 de noviembre del año 2000 en un foro de un instituto que se llama Time Travel, donde un hombre con un nick empieza a hablar de viajes en el tiempo. En principio él no dice que es un viajero del tiempo. Luego va aclarando que se llama John Titor, dice provenir del año 2036, tiene 38 años, es norteamericano, es militar y está en una especie de misión gubernamental en la que tendría que acudir en un viaje en el tiempo a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, da los datos, porque es importante para su época, porque así puede traducir diversos tipos de código de computadoras. Al parecer se iba a producir como lo que se venía anunciando en el año 2000, ese apagón, ¿no? El efecto 2000, ¿no? Que tanto asustó a todo el miedo mundo. causó. Bueno, pues en el 2038, en teoría, se iba a ocurrir también otro de estos apagones y entonces tenía que conseguir ese ordenador IBM. ¿Por qué le habían mandado a él? Pues le mandaron a él porque resulta que su abuelo fue el que ensambló parte de ese ordenador IBM y por lo tanto él podía contactar con su familiar o incluso ver los documentos que guardaba de este y volver a utilizar ese ordenador para sus Eso lo va propósitos. contando en las primitivísimas, no sé si redes sociales no había, claro, en las webs o en los foros, chats. Los chats, además, se hizo muy famoso porque empezaron a preguntarle, claro, cuando él dijo que era un viajero del tiempo, empezaron a preguntarle sobre todo tipo de cosas. Muchas de ellas, porque estábamos hablando del año 2000, qué iba a ocurrir, quién iba a ganar, quién, por ejemplo, preguntas muy comunes, como alguien que seguía un equipo de fútbol y cuál iba a ser el resultado. Sí, te dan la oportunidad de preguntar por la humanidad y preguntas por el equipo de fútbol, Exactamente. que es muy propio. Sí, sí, es muy, muy normal. Pero él sí que es cierto que iba dando una serie de datos, e incluso de su propia vida. Dijo que él provenía de Tampa, de Florida. También hizo una serie de predicciones, por ejemplo, que en el 2015 empezaría una tercera guerra mundial, marzo de 2015. Dijo marzo del 2015. Ajá, todavía está por ver. Además, sería Rusia quien lanzara un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, por eso empezaría la guerra mundial, que las víctimas ascenderían a más de 3.000 millones de muertos, que es lo que iba a haber, ya se sabían las cifras. Eso lo dijo John Titor en sus mensajes en el 2000. Exactamente. Que el planeta se enfrentaría a un invierno nuclear, en el que no sería de proporciones catastróficas y permitiría que la humanidad continuara con su existencia, que Internet sería el principal medio de comunicación que se iba a utilizar, que el sistema de transportes más generalista dejaría de ser el avión y sería el tren, que era lo más seguro y era lo que más velocidad iba a conseguir de todos los transportes, que se erradicaría el virus del SIDA y se progresaría mucho en la curación del cáncer. También dijo que los seres humanos estarían sometidos a la manipulación genética,
que la cultura religiosa iba a florecer, precisamente porque en esa supuesta guerra mundial que se iba a producir, la mayoría de personas que vivían en grandes ciudades se iban a alejar en pueblecitos pequeños, en pequeñas comunidades, y ahí iba a surgir pues una especie de religión que salvaría al mundo. Eso era lo que decía en los mensajes. También predijo que el CERN descubriría las bases del viaje en el tiempo. El CERN, así lo decía. Todo esto son pues pequeñas predicciones que va lanzando a lo largo del año en el que él está en la red, porque el 24 de marzo de 2001 desaparece. Además desaparece con un mensaje un tanto extraño que deja a todos, pues, si es un viajero en el tiempo, porque nos da este mensaje. Lo último que dice es: llevad una lata de gasolina para cuando muera el coche al lado de la carretera, firmado por siempre y regreso a casa. Nunca más se sabe más sobre este personaje. Ahora sí, 2 años después surge el abogado de su supuesta madre, que asegura que su hijo era John Titor y que es verdad, que había viajado en el tiempo. Una historia en plan un poco caballo de Troya, un soldado. Una historia rarísima, porque además se publican hasta fotografías de la supuesta nave en la que viaja, que es un tanto extraña, porque la nave se hace en un coche, en un Chevrolet. O sea, como Regreso al Futuro. Sí, como Regreso al Futuro. En la parte de atrás hay una serie de cables, de maquinarias muy raras, muy extrañas, pero luego están lo que son los asientos del coche, que se ven perfectamente. ¿Y esto por qué ha sido tan venerado y tan seguido por tanta gente? Es que no lo puedo entender. Pues pero al parecer, miembros de IBM, por ejemplo, dijeron que esa información que había dado John Titor era una información confidencial de la que no se tenía conocimiento ni nadie podía saber, porque no era una información pública, la sabían muy pocas personas. Y él da una serie de datos de ese ordenador IBM 5100 que no tenía acceso el público, por ejemplo. Otras cosas, hace pequeñas predicciones, también dicen que anuncia la llegada de Obama, porque habla de un presidente negro, y después, pues como hemos visto, se produce. Aciertan algunas cosas, pero hay otras en las que se equivoca muchísimas veces, con lo cual se piensa que es una persona normal y corriente que se ha hecho pasar por un viajero en el tiempo que no sabía cómo terminarlo y en un momento dado desaparece. Pero aquí está el ejemplo, por ejemplo, de la creación de JJ Benítez, Caballo de Troya. ¿Por qué tiene ese impacto colectivo? Yo siempre lo cuento. Recuerdo a Sebastián Vázquez, buen amigo editor, que tenía una librería en el año 84. Y de repente llegó Caballo de Troya a las librerías, la creación de JJ Benítez sobre, en el fondo, esta historia. Más o menos, ¿no? Unos soldados son... por eso quiero que Santi nos cuente una cosa curiosa. Por un proyecto militar, confidencial militar, resulta que viajan en el tiempo. Y viajan no a cualquier lugar, sino seguramente al que muchos elegirían, ¿no? En esa apuesta que hemos puesto esta noche de dónde viajaríais en el tiempo si os dan un único viaje, un único boleto, ¿no? Decían, claro, al tiempo de Jesús. Al tiempo de Jesús hablando o predicando, ¿no? Todas esas memorias del mayor, Benítez las recibe. Está siempre en la polémica, que no vamos a entrar en ella, hemos hablado mucho de Caballo de Troya, pero lo que a mí me interesa es que me contaba Sebastián que nunca, y nunca es nunca, ni con el Código Da Vinci, ni con los grandes bestsellers, él vio como librero, y esto es curioso, y lo digo por algo, esa cara de fascinación. Claro, se juntaban dos cosas, Jesús, el Jesús desconocido, y el concepto viaje en el tiempo, que es como el gran tabú, porque todos nos hemos imaginado qué haríamos nosotros de tener esa oportunidad. Y me lo decía Sebastián, la gente acudía, entre comillas, como auténticos yonkis de literatura, pero ha llegado la remesa que nunca vuelve a ver jamás eso, ese interés por el tema, sea novela. Y con la red se hace todavía más fácil, porque transmitir la información a través de Internet llega a muchísima más gente. Se habrá pensado que es un experimento lo de John Titor, me imagino, hasta incluso, ¿no? Se ha publicado una fotografía de John Titor que como llevemos ese peinado en el 2036 va a ser terrible. Esa fascinación de la que habláis es que yo que hablo de la parte más científica, es que la comparten los científicos. O sea, es que están igualmente, o sea, son como niños pequeños muchas veces, ilusionados con algo. Y bueno, por ejemplo, Stephen Hawking. Cuéntanos algunos de los que ha hecho Stephen Hawking, porque llega al límite de ser, sinceramente, un tipo con cierto sentido del humor, en este caso, del viaje en el tiempo, ¿no? Tiene mucho sentido del humor, porque él estudió en los años 70 y 80, más bien los 80, estudió muy, muy concienzudamente el problema de la singularidad. La singularidad es ese punto que es una rotura del espacio-tiempo, que es justamente en el centro
o sea, de un gran agujero negro. Entonces ahí las leyes de la física, el tiempo, todo eso desaparecía o se transformaba o había una rotura. Y entonces, claro, la pregunta inmediata era, ¿y entonces eso quiere decir que podemos retroceder y que podemos avanzar y que podemos tal? Y dedicó mucho tiempo al estudio de esto. Y al final llegó a la conclusión, matemáticamente demostrada por él, que no era posible, porque había una serie de cosas de la física que lo impedían a nivel macroscópico. A nivel grande. A nivel grande lo impedían. No vamos a entrar porque es complicado, sí, pero bueno, lo impedían, creedme. Pero eso no le quitaba el seguir intentando. Entonces él, por ejemplo, se preguntaba, dice, bueno, vamos a ver, si son posibles los viajes en el tiempo, en algún momento del futuro alguien lo habrá inventado. Y entonces dijo esa frase lapidaria que acabó con un montón de gente que esas frases que él dice, que dijo, la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Pero igual es que los turistas no vienen así en carne y hueso, ¿no? Vale, pero de acuerdo. Entonces eso él lo decía como, claro, te dicen eso en medio de una conferencia cuando estás en un debate con alguien y te han hecho polvo, porque ¿qué contestas a eso? ¿No? Bueno, pues Hawking tiene esa habilidad. Pero ha habido proyectos para cazar viajeros en el tiempo. Sí, pero el propio Hawking en junio, el 28 de junio de 2009, organizó una trampa para cazar a posibles viajeros del tiempo. Fue un poco una broma, un divertimento, pero él mismo explica que le habría gustado que saliera bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Organizó en su casa en Cambridge, al lado donde tiene la universidad, organizó una fiesta en la cual puso globos, guirnaldas, refrescos, palomitas, bocadillos y todo eso, y mandó las invitaciones al día siguiente de la fiesta. No el día antes ni 2 días antes, sino un día después de la fiesta. Entonces la cuestión era a ver si venía alguien a la fiesta o no. Claro, si venía alguien a la fiesta no podía ser más que un viajero en el tiempo que había visto la invitación que había enviado después, entonces había viajado y había ido a la fiesta que se celebraba el día anterior. O sea, esto hizo Hawking. Con lo cual también está bien ver a los científicos a ese nivel, ¿no? Un poco especulando con el último gran tabú. Hay más cosas, Santi. No, de hecho, le decía a José Manuel que podemos hacer el experimento ahora mismo. ¿Por qué no un viajero del tiempo nos escribe la semana pasada a nuestro email, al email del programa, al email de Milenio 3, si está escuchando esto? Pero una cosa, Santi, es que podemos revisar el email de la última semana y ver si nos encontramos alguna sorpresa. Pero es que escucha, bueno, es que hay una operación de búsqueda en redes sociales. Sí, es que otro grupo de grupos científicos. Sí, otro grupo de físicos. En redes sociales. Otro grupo de físicos, esto se lo inventaron, pero al final se lo inventaron por los científicos. Cuando se inventan un juego, se lo inventan con todas las consecuencias, ¿sabes? Entonces, en una pausa de estas de café, entonces empezaron a hablar sobre los físicos, las cosas de las que hablan, ¿no? Pues que si tal, pues que si la teoría de aquí, que si la teoría de allí, y se inventaron una especie de juego, una trampa también, para cazar a posibles viajeros del tiempo. Y estos eran... O sea, que sospechan que puede haber. A ver, es que es lo que te decía antes. Estamos a las puertas de una nueva física. Esa nueva física no se conoce todavía. Hay que desarrollarla y hay que descubrirla. La física que conocemos no nos permite ciertas cosas, pero tenemos una puerta a través de la física cuántica que lo permite todo. ¿Qué pasó en las redes sociales? Entonces, estos físicos, claro, les queda esa duda, y entonces hacen un juego, y el juego que hicieron es, vamos a hacer una trampa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, planteando cuestiones para ver si hubiera un viajero del tiempo, ahora mismo es fácil que estuviera metido en alguna red social, porque ahora mismo se mete todo el mundo. Entonces, claro, es espionaje del mundo actual, ¿no? Vamos a plantear una serie de hashtags y una serie de temas, y vamos a comprobar con ordenadores, con programas hechos especialmente, ya tengo que cuando juegan en serio. Vamos a comprobar si antes de que esos acontecimientos se produzcan había comentarios en las redes sociales. ¿Y qué acontecimientos cogieron? Bueno, pues por ejemplo, la llegada de un cometa, el nombramiento del Papa de ahora, y alguna otra cosa más que ahora mismo no recuerdo. 2 o 3 temas muy gordos. Y entonces empezaron con un programa de rastreo a fechas anteriores, incluso en años, de ver si había algún comentario. Algún viajero profeta. Claro, algún viajero profeta que ya hablara del Papa como ahora y que ya hablara del cometa que nos visitó el año pasado, ¿no?
Bueno, no encontraron nada. Perdón, sí que encontraron una referencia al Papa. Bueno, sí, encontraron uno, pero eso no es significativo. Fue, no sé si fue, no se especifica quién, pero yo creo que fue este chico español que tuvo ese sueño, lo catalogaron como premonición. Sí, pero fue un único caso y puede ser una casualidad. No, por supuesto, pero bueno, no es significativo. Daba el nombre. Un invento, un judío y una historia que solo puede contar Santiago Camacho. Una historia curiosa que rescaté de un periódico canadiense, el Vancouver Times, que en 1977 decía, importante inventor descubre una máquina para congelar el tiempo. Cuando lees el artículo descubres que no era para congelar el tiempo, pero desde luego era una cosa bastante notable. Sid Harlitz era un multimillonario canadiense muy conocido en Vancouver, porque lo denominaban algo así como el Edison judío. ¿Por qué? Porque tenía el mismo perfil que personajes como Nikola Tesla o como Thomas Alva Edison. Era un tipo absolutamente autodidacta que se había hecho millonario con decenas de patentes de sus inventos, que había fundado varias empresas. Una de ellas era tan curiosa que su propósito se comprometían a arreglar cualquier cosa. Fuera una central hidroeléctrica de hace un siglo, un barco a vapor de un museo, cualquier cosa que nadie podía arreglar, ellos la arreglaban. Bueno, pues este hombre, que ya estaba entrado en ciertos años, había anunciado que su último invento era una máquina que en su radio de acción distorsionaba el tiempo, hacía que el tiempo pasara más despacio que en el exterior de esa burbuja que se creaba. Lo curioso es que dijo que su invento lo iba a donar al Departamento de Defensa del Estado de Israel. Hasta ahí se quedó la cosa, pero resulta que al poco tiempo recibe una de las distinciones más importantes que concede el Estado de Israel, que es concretamente el título de protector del Estado de Israel. Y a partir de ahí se empieza a especular con una posibilidad. Resulta que, y esto empieza con la famosa intervención en el aeropuerto de Entebbe por parte de las fuerzas israelíes para liberar a unos rehenes judíos. A partir de entonces empieza a darse un patrón que no deja de maravillar todavía a día de hoy a los expertos militares de todo el mundo. Cuando la Fuerza Aérea Israelí tiene que hacer una misión de gran trascendencia, sea la de Entebbe, sea bombardear una central nuclear en Irán, sea acabar con una instalación extraña en Irak, resulta que pueden atravesar países enteros sin ser detectados. Y ha habido quien ha especulado que estarían utilizando ni más ni menos que el invento de Sid Harlitz para de alguna forma hacerse invisibles al radar y hacer su trayecto en una burbuja de tiempo diferente al tiempo de los demás. El mundo del viaje en el tiempo está tejido de leyendas, de historias, que también tocan el puro misterio, evidentemente, que están ahí. Ha habido grandes series de la televisión que han generado un cambio de perspectiva en estos temas, que nos dejaron píldoras que tienen que ver quizá con algunos casos. Uno es muy sorprendente, ocurrió en un bosque y de verdad que pone los pelos de punta. Puede que todo esto sea un delirio, que sea solamente el anhelo del ser humano, tanto en los científicos como en los escritores, como en la gente de a pie como nosotros, que en el fondo le encantaría. Porque parece que hemos roto varios tabús, pero este no. Viajar en el tiempo. ¿Qué haríamos viajando en el tiempo? Antes de conocer ese caso, Carmen, ¿qué nos está contando nuestro público? Porque me gustaría hacer esa especie de ranking, ¿no? Lanzamos esa posibilidad. Lanzamos un boleto en el Anacronópete de Enrique Gaspar. ¿Y a dónde iríais? ¿Y por qué? Pues mira, por ejemplo, nos decían... Bueno, muchos quieren viajar a la época de Jesús, eso está O sea, claro. que todo el mundo quiere hacer como un caballo de Troya, ¿no? Sí, algunos. Miguel Ángel Blanco dice, yo iría al día en que mi madre me regaló lo más importante que tengo, que es la vida. Álvaro Martín iría a revisar viejos enigmas como la explosión de Tunguska, el incidente Roswell o el inicio de las pirámides. Hemos dicho un viaje. Claro, si lanzas 10, pues... Ya, hombre, pero claro. ya que sacas el billete, Claro, pues claro, que ya, sea un poco largo, ¿no? Ya, pero... Charlie dice, si pudiera volvería al año 500 y ver quién construyó Teotihuacán. Ángeles Dementes, yo iría al instante que la Os lo primera voy a preguntar, célula os lo voy a preguntar a vosotros, cobró vida, veríamos la mano de Dios, dice. Rubén Corrochano, me va a encantar el programa de hoy. Según venía a mi casa esta noche por la carretera, justo me hacía esa pregunta. Lo primero que me vino a la mente fue el Big Bang e inmediatamente después conocer a Jesús de Nazaret. Qué casualidad o sincronicidad. Entidad Oscura dice, viajar en el tiempo yo creo que podría causar daños en las personas a nivel neuronal.
También nos decía Rosa que iría a la Galilea de Jesús. Especial K, yo iría al estudio de Leonardo da Vinci o me pondría detrás de Durero mientras pintaba. No está mal tampoco. Peter Coyote, yo iría a la Edad Media, 1192, Charts, Islas Cruzadas. Milenio 1996, este ha viajado al pasado, yo lo tengo claro, volvería a la época de los dinosaurios. Samuel Hernández, si tuviera una máquina del tiempo, lo tengo claro, al origen de los tiempos para saber cómo realmente comenzó la vida. Bueno, como hacían los viajeros del Anacronópete, ¿no? Era el inicio de la vida oficial en el siglo XIX. Os digo esto porque aquí ahora nos parece ridículo. Hombre, en el siglo XIX pensaban que en el siglo 30 a.C. empezaba la vida. Bueno, era lo aceptado. Nadie se salía de esa norma. Ahora no salimos de otras normas. ¿Quién sabe? Marcos se colaría de polizón en una de las naves de Colón. Peter Coyote, bueno, espera, me gustaría conocer a Einstein o a Picasso. Itchu, yo iría a la España de los Reyes Católicos. Eric, está claro, iría a la época de Jesús de Nazaret e intentaría encontrarle. Nora, yo lo tengo claro, el Antiguo Egipto. Kanui, yo iría al último día de vida de la Tierra y moriría con ella. Bueno, es una oportunidad única que hemos lanzado aquí en este viaje en el tiempo, que es la radio. Os hablaba de un caso concreto, un caso que se llamó en su día el Roswell británico, un caso que oficialmente está en los expedientes de defensa como una cosa sin resolver. Algo se posó en un sitio, algo motivó la intervención en plena noche de unos militares. Unas voces, unas comunicaciones, una historia maravillosa. Lo que yo no sabía es que se había complicado extremadamente y que el concepto viaje en el tiempo también aparecía aquí. Porque, saltando de la ciencia de José Manuel Nieves o de la conspiración de Santi, nos marchamos a terrenos mucho más resbaladizos pero apasionantes. Y sí, los ufonautas, ¿no? Los visitantes, como los llamamos en Cuarto Milenio, que no sabemos bien qué son y cada año que pasa menos sabemos lo que son. Y sí son reflejos de esos otros viajeros. Un día, un compañero nuestro, un querido compañero, Sergio Fernández de Pinedo, me dijo algo asombroso. Esto va a parecer una tontería y ahora lo que viene es lo importante, que es el caso, pero hacedme caso. Estábamos editando el programa, seguramente a estas horas, era de noche y alguien se equivocó. Alguien entró por la puerta, se equivocó, miró y se fue. Y entonces Sergio, que es un tipo bastante genialoide, se me quedó así mirando y me dice de repente: ¿y si los visitantes son estos? Es decir, alguien que por un accidente, en un momento concreto, se muestra con esa fugacidad, observa y se va. Porque si no, si es verdad tantos casos que hemos contado muchas veces, ¿qué sentido tiene? Sabemos que son testigos que no mienten. Cuando Jean-Claude Invente, en Domene, enero del 76, va a por una jícara de leche, cerca de la gendarmería, por cierto, y junto a sus amigos ve que baja una especie de trompo luminoso, que dejó unas huellas, y ve un tipo que anda como un sonámbulo. Pero ese tipo le da mucho miedo, porque es muy alto, tiene un cabello como albino, va embozado en un traje, y se dirige hacia él. Él tira la leche y sale corriendo, y luego van a la policía. Allí quedan unas huellas. Casos como este, que sería el caso arquetípico, con testigos, muchísimos. Os pongo un ejemplo. Dentro de muy poco, y Pérez Campos sabe de qué hablo, por vez primera en la televisión, lo voy a anunciar ya, la policía vasca muestra sus expedientes X, por vez primera en la televisión. Cuando veáis a un inspector jefe de la policía vasca con 30 años de hoja de servicio hablando de un caso de este tipo, solo que dentro de un túnel y sacando las armas, y con esa rotundidad de decir: oye, que yo he estado 30 años frente a la ETA, no me vengas tú a contar lo que es mentira y lo que es verdad. Pongámonos en que esos casos ocurren. Esas imágenes que aparecen, que igual no son naves de tornillos, que igual no son tan físicas como creemos, que son parecido a lo que mucha gente, desde sea verdad o no, lo que se ve es una imagen constante, que da miedo, que nos alerta. ¿Y si es ese intruso que de pronto ha entrado a una habitación, ha observado desde hace quizá milenios en el cronógrafo de la vida hacia adelante y se ha marchado? Porque es extraño lo que hacen estas figuras también, sea quienes sean. Es extraño lo que hacen las apariciones. Tú llegas de un punto de vista sideral para dar una vuelta, asustar a un niño y marcharte. ¿Qué está pasando? Bueno, pues de un caso de ese tipo hablamos, y una serie mítica recordaba estos incidentes de esta forma. Escuchar esto directamente, también es un, lo veréis, viaje en el tiempo. Menos de 9 meses después de la supuesta caída de un ovni en Roswell, Nuevo México, el USS Eldridge hizo algo más que ocultarse de los radares. Desapareció del astillero de la Marina en Filadelfia para reaparecer después a cientos de kilómetros en Norfolk, Virginia. Eso no es posible, Mulder, no sin desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Quizá aquellos científicos intentaron manipular los agujeros de gusano de la Tierra.
Explícate. Son auténticas puertas donde la materia entra en contacto con el tiempo a una velocidad uniformemente acelerada. Seguro que los militares nunca abandonaron las investigaciones sobre el tema. Dos y 33 minutos. Estamos en Milenio 3 preguntándonos sobre el viaje en el tiempo. A raíz de la historia de un niño que quería hacer algo para recuperar a su padre muerto con 33 años en un infarto. Ese científico ha salido a la palestra informativa con que será posible viajar en el tiempo. Hay una raíz lógica para intentarlo. Y de ahí viajamos hasta un bosque. El bosque de Rendlesham, Javi. Un caso clásico en la ufología. Tenemos que remontarnos, que viajar al pasado, concretamente a diciembre de 1980, esos últimos días de ese año fueron bastante complicados para los vecinos que tenían granjas en esa zona tan concreta de Inglaterra. En Rendlesham empezaron a verse unas extrañas luminarias, unas luces que surcaban los cielos durante la noche, que aterrorizaron a algunos vecinos porque aseguraban que se aproximaban bastante, hasta el punto de que llegaban a ver una forma cónica, como si aquello fueran objetos metálicos tripulados por alguien en su interior. Y aquello pues puso en guardia a toda la población, hasta el punto de que cerca de ese lugar había 2 bases militares, por lo que la noche del 26 de diciembre de allí salen varios aviadores en busca de estos objetos para ver de qué se trata, si incluso puede ser una amenaza para el gobierno. Es entonces cuando uno de esos aviadores asegura ver un objeto metálico cónico suspendido en una especie de niebla de color amarillo que en el momento en el que se sienten perseguidos salen huyendo de allí, y ellos llegan a perseguir esos objetos. No solo eso, sino que los animales de las granjas empiezan a comportarse de forma muy extraña durante esas noches, como si estuvieran asustados de forma que nunca antes habían estado. Incluso se dio el caso de algunos militares que llegaron a ver esas especies de naves cónicas aparcadas en mitad de los bosques. Uno de ellos, que fue el sargento Jim Penniston, aseguró que pudo tocarla, que tocó una de esas naves y que incluso observó unos seres extraños moviéndose en su interior. El miedo se hizo con todos los vecinos y con la gente de la zona, hasta el punto de que algunos militares, incluso que llevaban años de experiencia, empezaron a encontrarse en estado de grave aturdimiento. Todo aquello fue tan grave que se mandó inspeccionar la zona, y allí, como ha ocurrido en otros tantos casos, se encontraron efectivamente unas marcas en el suelo, marcas como si allí hubiera habido algo apoyado a altas temperaturas, dejando zonas de hierba completamente quemadas. Y el caos fue tal que los altos mandos obligaron a los testigos, a estos militares, y esto se supo tiempo después, les obligaron a firmar unos documentos donde se comprometían, primero, a guardar silencio, segundo, a decir que habían confundido esas luces con un faro que se encontraba a varios kilómetros de distancia, que es el de Orford Ness. Y para colmo, algunos de estos militares, que en un principio se negaron a firmar estos documentos, ellos aseguraron que encontraron unas cartas en sus domicilios. Esas cartas tenían un mensaje muy directo, un mensaje que decía: las balas son baratas. Rendlesham, 1980. Eso es. De hecho, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña siempre negó que hubiera tenido interés en este caso. Dijo que no tenía ninguna preocupación por lo que allí hubiera estado ocurriendo, cosa que posteriormente se demostró que había sido falso, porque aparecieron estos testimonios y estos documentos. Y lo cierto es que hay investigadores que llevan años detrás de cualquier pista, y se trata de uno de esos casos de los que no se ha desclasificado ningún tipo de material. Pero la sorpresa llega cuando, unos años después de todo esto, concretamente en 1984, el sargento Jim Penniston, uno de estos que llegaron a tocar, a tener contacto con una de estas naves, para que veamos que no hablamos de cualquier persona, este sargento está galardonado con 27 honores militares, pues se sometió a una sesión de hipnosis para comprobar o para intentar volver al momento en el que tocó esa nave y saber si había algún detalle oculto. Lo sorprendente es que en ese estado de hipnosis él aseguró que tuvo la certeza de que los seres que estaban dentro de esas naves eran viajeros en el tiempo. Y posteriormente Jim Penniston llegó a asegurar en una conferencia que había establecido una especie de contacto.
Nosotros hemos hablado con Vicente Fuentes, Perdona, ingeniero... el militar con 27 galardones militares, después de ese informe o de esa aproximación de una aeronave desconocida o lo que fuese, se convirtió, como ha ocurrido otras muchas veces, aunque no se cuenta, en contactado, con todas las comillas sobre este concepto, Sí, ¿no? una especie de contactado que, en teoría, llegó a recibir una especie de mensajes telepáticos, todo cogido con pinzas, pero que, desde luego, ahí estaban esos documentos que son bastante extraños y que parecen guardar un extraño mensaje. Un mensaje que ha investigado nuestro compañero Vicente Fuentes, ingeniero químico e investigador de todos estos temas, y que nos cuenta qué es lo que decían esos mensajes. En el año 2010, y ante sorpresa de 300 personas que estaban viéndole en una conferencia, este hombre sacó unos papeles llenos de unos y ceros. Y este hombre dijo que tras el incidente de Rendlesham había tenido, pues algún tipo de comunicación telepática con aquel objeto. Y resulta que esa comunicación telepática se basaba en un código de unos y ceros. Este hombre se lo dio a un analista informático llamado Nick Zisk para que lo tratase de averiguar, y estuvo 30 años metido en un cajón aquellas 16 páginas llenas de unos y ceros. Claro, yo me acerqué a este tema cuando descubrí que aquellos unos y ceros realmente representaban lenguaje ASCII. Y claro, fue impresionante poder dividir aquel lenguaje ASCII en códigos de 8 dígitos. Entonces salió un mensaje en inglés, que es la lengua, pues podríamos decir la lengua oficial del planeta, en donde aparecían unas frases fascinantes, ¿no? Por ejemplo, la primera frase exponía exploración de la humanidad, y luego después el año 8100. Lo siguiente que aparecía en el mensaje en código ASCII era la frase ojos de vuestros ojos, que por supuesto aquí dejamos a cada uno que interprete lo que pueda ser para él. Ojos de vuestros ojos. Bueno, ahí está un caso. Quizá habría que emparejar todo esto con John Titor y su mundo y sus leyendas, ¿o no? Si me permites hacer una pequeña reflexión al hilo de la historia. Claro, dice, tuve la impresión, decía el sargento, de que eran viajeros del tiempo, no solo del espacio. Y claro, pensaba yo para mis adentros, digo, es que si alguna vez somos capaces de viajar en el espacio de verdad, quiero decir, irnos muy lejos a otras galaxias, vamos a tener que ser capaces de viajar en el tiempo, porque si no, no es práctico. Es decir, no nos sirve para nada. Nosotros, por mucho, aunque imagínate que consiguiéramos naves capaces de viajar a la velocidad de la luz, y te subes a una de esas naves y te tiras toda tu vida en esa nave. Si te subes con 20 años, te tiras 50 años en esa nave. Solo llegas a 50 años luz, y 50 años luz no es nada, o sea, es aquí al ladito. Si quieres ir a 1000 años luz, a 1 millón de años luz, a 100 millones, a 1000 millones de años luz de distancia, no tienes vida. Y además, tampoco sería práctico porque... A no ser que vivas milenios, claro. Claro, a no ser que vivas milenios. Pero es que además, si viajaras a la velocidad de la luz, hemos visto antes que si viajas a esa velocidad durante 50 años, en la Tierra no están pasando tus 50 años, en la Tierra a lo mejor están pasando 300, con lo cual cuando vuelvas no está la Tierra que tú dejaste. Y además, tu viaje para los terrestres que se quedan en la Tierra duraría 5 siglos, o sea, no es nada práctico. Es decir, si alguna vez viajamos a las estrellas, tendremos de alguna manera que vencer el problema del tiempo. Que es el gran tabú, la gran frontera, ¿no? Está unido la distancia, el espacio y el tiempo. ¿Alguno de esos científicos rusos que tú mencionabas al principio llegaron a algún experimento? Porque me recuerda a los experimentos que se hicieron en la Unión Soviética de intentar recrear otro gran misterio, que es, parece un tema muy bonito, ¿cómo empezó la vida? Esto que buscaban los oyentes, algunos de ellos, irte al momento del Big Bang. Bueno, más que al Big Bang, al momento en que me parece en la Tierra, poco práctico. Claro, exacto, germina la vida. Y se hizo una especie de campana, hubo varios experimentos para poner todas las condiciones para intentar explicar científicamente cómo había surgido el milagro de la vida. No solo los pues rusos. A nivel del tiempo, ¿se ha hecho algo parecido? ¿Se ha llegado a alguna conclusión? No se ha llegado a ninguna conclusión. Lo que sí se han establecido son marcos teóricos, y parece ser que un viaje posible en el tiempo tendría que ver con un tipo de curvatura de la luz.
de la luz y de radiación, un tipo de curvatura de radiación que además formaría un bucle cerrado. Y a esto es a lo que ha llegado la escuela rusa. Lo cual les ha llevado a decir que si alguna vez fuera posible hacer un viaje en el tiempo, nunca podrías viajar a un punto del tiempo anterior al de la invención de la máquina del tiempo. Porque sería imposible. Tú no puedes viajar con una máquina del tiempo a un punto antes de que se invente esa máquina. Con lo cual esos bucles temporales, pues habría que inventar la máquina del tiempo, esperarse un par de siglos por lo menos para que valga la pena, y como mucho podrías volver esos 2 siglos hasta... Lo que hemos tenido en la historia del misterio son visiones que a veces personas que han visto antiguas batallas, se hablaba del desembarco de Dieppe y de personas que escuchaban un fragor de la batalla tiempo después, se ha hablado de una historia clara, y hablamos de superclásicos del misterio, que al final se quedan un poco entretejidos ahí en una historia que tampoco entendemos muy bien. Igual es un don que tenemos los seres humanos y no es un viaje en el tiempo, pero hay una historia que ocurre en Versalles, por ejemplo. Antes Clara nos llevaba al monasterio de Leyre, ni más ni menos, y ahora nos vamos a otro mucho más moderno, pero donde ocurrió algo que aparece en muchos libros de misterio, de crononautas, de historias de saltos temporales, y que podíamos resumir brevemente. Sí, brevemente, el suceso tuvo lugar el 10 de agosto de 1901, cuando Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, ambas eran académicas en St. Hugh's College, en Oxford, visitaban los jardines de Versalles en una excursión. Y bueno, ellas pasaron por el Petit Trianon, que era un palacete que perteneció a María Antonieta, y después, como estaba cerca, se dirigieron al Gran Trianon, pero se dieron cuenta de que estaba cerrado al público. Y a partir de ahí algo cambia en el paisaje. Ellas notan una sensación extraña, como de irrealidad, como de opresión, una sensación que no habían experimentado antes, y se dan cuenta de que están perdidas, de que no, pese a ir con una guía, una buena guía, un libro adecuado, no dan con el camino de regreso, no se parece al camino que han experimentado anteriormente, y se empiezan a encontrar con personajes vestidos de época y situaciones como si tuvieran que ver con otro tiempo, que incluso no solamente ellas ven esa situación, sino que los personajes que se les aparecen también parecen verlas a ellas, puesto que le indican un camino. Ellas prosiguen por ahí y visitan varios lugares y situaciones que no comprenden y no pueden explicar. Cuando ese viaje termina y por fin encuentran algo conocido, ya se han salido de los jardines, se quedan tan impresionadas, tan impactadas, que empiezan a buscar explicación. Una posible explicación es que hubiera una especie de fiesta de disfraces en la que hubieran sido disfraces de época. Eso lo descartan enseguida, hacen una serie de averiguaciones. Otra, la posibilidad de que estuvieran contagiadas de una alucinación colectiva con ellas mismas. Pero cuando empiezan a investigar, como buenas académicas que se meten en hemerotecas, bueno, hemerotecas no es que hubiera exactamente hemerotecas, pero bibliotecas, y acceden a información del pasado, descubren que por esa misma fecha, pero en otro año, en el año 1792, se había producido una revuelta, y las cosas que se describen en esa revuelta son muy parecidas a las que ellas habían vivido. También se hablaba de la posibilidad de que fueran apariciones fantasmales, pero este caso ha quedado ahí en esa duda de qué es lo que realmente ocurrió allí. Y ellas mismas deciden escribir un libro donde cuentan esta experiencia. Lo hacen con seudónimo porque son conscientes de que no les van a creer y que va a resultar muy polémico. Y solamente años después se trasciende, digamos, las identidades de estas personas. Y bueno, ahí queda ese suceso para la incógnita de todos. Yo decía, José Manuel, que hace 2 años, si no recuerdo mal, aparecía en toda la prensa mundial un experimento, y que yo me he quedado con el mosqueo personal de saber qué pasó con eso. Vamos a ver, mi lógica me impide... El de los neutrinos. Sí, acabar de creerme que todo fue como, no sé, un extraño fallo, casi parecía que de un conector, ¿no? Y que eso había provocado que saliesen científicos de prestigio a la palestra con una noticia que era un poco compleja de explicar, pero que habían descubierto algo que viajaba más allá de la velocidad de la luz. Se hace una conferencia de prensa con seguimiento mundial, se llenan las portadas del mundo de viajaremos en el tiempo, es el inicio, el primer ladrillo para el gran sueño, y de pronto todo se apaga, nunca mejor dicho, el euroconector, ¿no? O sea, haciendo un poco de chiste de lo que pasó, había ido mal.
Esas mediciones que se hicieron como 700 veces habían fallado, pero lo que me extraña sobre todo es el silencio y la desaparición pública absoluta de los científicos implicados. Claro, porque... Cosa que no me extraña que se hable a nivel de conspiración, ¿no? ¿De qué pasó? No, lo que pasó... Se dice por ahí, les hicieron callar. No es que les hicieran callar, es que hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo porque ellos mismos, cuando hicieron los experimentos... Pero todos nos lo creímos en un principio, ¿no? Verás, ellos mismos, cuando hicieron esos experimentos, no los querían anunciar. Ellos mismos dudaban, y ellos mismos, cuando finalmente uno de ellos, y sin el consentimiento de sus colegas, se decidió a decirlo, porque lo habían repetido muchas veces, pero claro, con el mismo error, ellos mismos, ¿por qué lo habían repetido tantas veces? Porque no se lo podían creer, porque les parecía... Y siempre falló el conector. Bueno, no era en realidad un conector, sino... sí, era una conexión entre los relojes que tienen... Pero es que, fíjate, que medir la velocidad de la luz... Suena como de España. Pero medir la velocidad de la luz entre dos puntos tan cercanos como era un punto en Italia, cerca de Roma, me parece, y Suiza. ¿Cuántos kilómetros puede haber ahí? Es decir, la luz tarda en hacer eso una billonésima de segundo. Entonces, las mediciones tienen que ser tan extraordinariamente precisas que cualquier pequeña cosita distorsionaba. ¿Tú crees que fue un ridículo mundial? Yo creo que al final, sí, se precipitaron al final y hicieron un poco... sí, fue un ridículo. Es una coincidió pena. Con varios científicos y varias cosas como muy soltadas, que algunos pensaban aquí había para lo que ocurre? Coger financiación. Hay un tipo de partículas, hay un tipo de partículas que se llaman taquiones, que no están descubiertas, pero sí predichas, que son partículas que viajan en el tiempo. O sea, directamente, o sea, la física dice, son partículas que se mueven en el tiempo igual que otras se mueven por el espacio. Y se llaman taquiones. Y viajan además no a la velocidad de la luz un poquito más rápido, sino que pueden viajar a centenares de veces la velocidad de la luz. O sea, les da igual, porque en el momento que rompes la barrera del tiempo, ya no tienes que cubrir esas distancias. O sea, ya no es una cuestión de meter motores y cubrir una distancia de aquí a allí. Es lo que te decía antes de los viajes espaciales. Si existe alguna posibilidad de viajar de verdad en el espacio, tiene que ser venciendo también la barrera del tiempo. Además, imagínate, alguien ha citado por aquí el tema de los agujeros de gusano, ¿no? Los agujeros de gusano que se dice mucho, se menciona mucho. Está muy bien, pero hace falta encontrar alguno. Encontrar alguno. Entonces, será por hecho, ¿no? No, están teorizados. La teoría los permite. Pero claro, los tienes que encontrar. O sea, serían como un pliegue en el espacio-tiempo. Sí, pues es el típico ejemplo que ya he puesto alguna otra vez. Tú imagínate que tienes una hoja de papel y marcas dos cruces en los dos extremos y una línea. Esa línea es la distancia que tú tienes que recorrer entre uno y otro, ¿vale? Pero si tú doblas la hoja de papel y haces que se toquen las dos cruces y haces un agujero... La distancia es mínima. Claro, no hay distancia. Tú has ido mucho más rápido que la velocidad de la luz. Imagínate que de esa cruz a la otra cruz hay 1000 años luz. Lo has hecho en un instante, en nada de tiempo, pero has cubierto toda esa distancia porque has utilizado un canal espaciotemporal. Y eso sería un agujero de gusano. Lo que pasa es que hay que encontrarlos. Y además hay otro tema. Con los viajes en el tiempo, otra de las objeciones que se pone, si fuera verdad lo de los universos paralelos, que cada vez que hacemos una cosa de estas, es que cambiaría todo el universo al mismo tiempo. Yo recuerdo un relato muy bonito de ciencia ficción en el que unos viajeros del tiempo hacían una máquina del tiempo, se marchaban a la era antes de los dinosaurios, al origen de la vida y tal, y de repente los dos cosmonautas o los dos crononautas que estaban por allí paseándose en un paisaje absolutamente prehistórico, pues uno sin darse cuenta pisa un bichito que andaba por allí. Y entonces se suben a la nave, vuelven, y cuando llegan aquí otra vez, todo el mundo tiene un aspecto como de mosca horrible, todos con tentáculos y con los ojos así facetados y tal, pero nadie se da cuenta de nada, porque siempre ha sido así. Entonces, en el momento en que rompes esa realidad, al matar a aquel bichito, vete a saber a qué antepasado de todo y tal, y eso con la evolución y con tal, se convirtió. Entonces ellos vuelven y también ellos son moscas o parecidos a moscas, como tipo insectos, pero la vida sigue. O sea, nosotros podríamos estar ahora mismo en esa situación y todo nuestro universo habría cambiado y no nos daríamos ni siquiera cuenta. Seguiríamos con nuestra rutina diaria. Te doy esa oportunidad del boleto. ¿A dónde irías tú? Un repaso rápido.
Yo me iría, fíjate, a mí lo del Big Bang me parece ya excesivo, más que nada porque había billones de grados y entonces tú sales ahí. No, pero tú estás en el anacroprete protegido. Yo irías al Big Bang. No, yo me iría a buscar el origen del hombre. Y si me das un minuto, hay otro relato precioso. No, es que no tenemos tiempo, porque si no nos da tiempo la ronda. Santi. Pues yo me iría a buscar el origen del hombre. A mí no me lo tienes ni que preguntar. O sea... Yo te lo pregunto siempre porque para mí eres un constante desconocido después de 20 años. 22 de noviembre de 1963, Dallas. ¿Ah, sí? ¿Te irías a ver qué pasó con Kennedy? A ver qué pasó de verdad. Dicen, elige un sitio, no saca el boleto. Joder, este Santi fiel a su leyenda. ¿Clara? Pues mira, me iría al año en que nací, pero me iría a un escenario muy especial cuando el hombre pisa la luna. Si es que la pisó. Para ver si era verdad, ¿no? Hombre, no digas eso. Ahora empezamos el debate. Al plató, ¿no? Al plató donde se empezamos al siguiente. Ahora empezamos el debate. Javi. Pues yo me iría a Point Pleasant, la época de las apariciones del Mothman, porque en ese año se debió vivir un auténtico fenómeno social digno de estudio. O sea, a ti te dicen, te damos una oportunidad. Esto es un estudio sociológico en el fondo, psicológico. Te dicen, te damos una oportunidad de ir a algún sitio y te vas a ver al Mothman. Hombre, está bien, pero... Es que irte a la época de Jesús o irte a la Edad Media, la gente no calibra los puntos oscuros que había en esas épocas. Claro. Que, eso está muy bien. Muy romántico. Me iría al tiempo de los dinosaurios, claro, pero estaban ahí, ¿eh? Imagínate un hombre de hoy, una mujer de hoy con los dinosaurios. Pues durar lo que un caramelo a la puerta en colegio. Yo me iría a la semana antes de que se clausurara, que pusieran el sello a Göbekli Tepe. Porque lo hicieron, porque lo pusieron. ¿Y tú dónde te irías? Yo me iría al momento concreto en que un hombre en la caverna de Altamira u otra, para variar, tiene el flashazo y pasa de ser otra cosa. O sea, como yo. Sí. Bueno, sí. En fondo sí, el origen del hombre. Exacto, hemos coincidido. Y algo en esa caverna le resuena y de pronto piensa, tiene religión, pinta y de pronto todo era un 600 y ahora es un Ferrari. ¿Qué ha pasado? Ese es el momento que me gustaría ver. Pero quedan los viajes de nuestros amigos, por supuesto. Pues vamos con ellos, a ver dónde viajarían. Sergio Aguirre dice, se teoriza que a través de agujeros de gusano se podría viajar en el espacio, como en contacto o ahora interestelar. En el tiempo se podría viajar si se pudiera controlar la gravedad. Nolín dice que a él le gustaría pasear, eso sí, acompañado por las calles de Whitechapel, allá por 1800 y pico. Para buscar a aquel destripador. Sí. Pues son ganas. Bueno, también. A ver si de una vez descubre quién es, porque se han dicho tantas cosas. Es como decir, me dan un boleto en el tiempo, me voy al Cortijo, los Galindos, o sea, al crimen, de cosas a así. Puerto Urraco. Es que es terrible, ¿no? Mi segundo destino favorito sería dentro de 15 días a ver cómo han quedado todos los partidos de la quiniela. Ese es el clásico, José Manuel. De eso ha habido muchos, ¿eh? ¿Verdad? Tal y como está la cosa, eso es la una crisis. Cuestión materialista. Es que hay que hacerlo. Sí. No. Bueno, se dijo de un tal Andreu Karlistin, que venía del 2256. Que otro fíjate, John Titor, pero con menos fama. Otro John Titor, sí, pero más extraño, si cabe. En 2 semanas, invirtiendo en bolsa, pasó de inversiones de 800 euros a ganar 350 millones de dólares. Hasta tal punto que el FBI empezó a investigar cómo lo había hecho y descubrió que no había nada sobre este tipo ni antes, en toda o sea, ni una tarjeta de crédito, ni un DNI, y justo era cuando un viajero después, broker del tiempo. Un viajero broker. Alguien da $1 millón para sacarle de la cárcel. Después de ese día desaparece y nadie vuelve a saber de él. También se dice que es una leyenda urbana, que el FBI nunca intervino en una tontería como estas y que este hombre nunca existió. Aún así, hay fotografía. Por cierto, que al regreso, Clara nos va a llevar hasta un cenote. El cenote Zací, en donde dicen que ocurren historias extrañas. ¿Y ha pasado algo con la Deep Web, Santi? Pues sí, mega redada en la Deep Web. Lo vamos a contar en un ratito. Oscuridad. Yo me voy a Villisca, a la casa donde hubo 8 asesinatos terribles, porque al parecer ha vuelto a suceder algo también tremendo. La casa de Lizzie Borden. Exactamente. Que es una chica que de repente entró en una espiral de locura, es un poco oscura la historia. Creen que la asesina era Lizzie Borden. Con un hacha. Y ha pasado algo en esa casa. Exactamente. Pero esa casa se visita porque dicen que hay fantasmas. Sí. ¿Y ha ocurrido algo ahora? Ahora ha ocurrido algo. José Manuel Nieves, compañero, como siempre, que es un placer estas noches de ciencia y misterio, esta curiosísima combinación, que sigamos haciéndolo, sigamos disfrutando del conocimiento, y me ha gustado lo de coincidir en el mismo momento en el viaje, fíjate. Nos veremos allí, ¿te parece? Estupendo. Gracias, crononauta, gracias. Mensajes de todo tipo. Ranking, ¿quién ha ganado?
Jesús. Jesús de Nazaret. Y después Egipto. La inmensa mayoría de las personas irían a ver el momento de Jesús de Nazaret. Exacto. También la construcción de las pirámides. Algunos dicen, para ver si de verdad eran los egipcios o una civilización extraterrestre. Domanis Cabrera dice, yo sería egoísta, iría 40 años adelante y vería qué fue de mi vida. Si no es lo que espero, empezaría a cambiar mi presente. Mira, eso no está mal. Bueno, Jesús y Egipto, curiosamente dos iconos que los que hemos trabajado en revistas sabemos que llamaban muchísimo la atención. Se ponían en la portada y había algo. Y da igual la creencia, da igual la creencia. La imagen de Jesús atraía. Por cierto, que os contaremos en un tiempo que Jesús no siempre aparecía en los retratos artísticos con barba y con pelo largo. ¿Os imagináis un Jesús sin barba y con pelo rubio y rizado? ¿Por qué en los primeros 3 siglos los únicos retratos de Jesús son de un Jesús que no se parece al que conocemos? Pero eso, amigos, será otra historia. Volvemos con muchas más cosas, ahora toda la actualidad trágica, por desgracia, en la provincia de Murcia, y volvemos con un montón más de historias en Milenio 3.